Soñador, susurró uno, y la tierra misma pareció contener la respiración. José sonrió sin sospechar. El viento volvió a mover su túnica, y en ese instante el destino cerró el puño. El próximo paso no sería hacia su sueño, sino hacia el pozo, y no había regreso. El sol caía sin piedad cuando José llegó hasta ellos. «Hermanos», dijo con una sonrisa sincera, pero no hubo respuesta. Solo pasos que lo rodeaban, solo miradas que no eran de familia, sino de juicio. Antes de que pudiera entenderlo, unas manos lo empujaron con violencia. La túnica de colores se desgarró. El suelo se abrió bajo sus pies, y José cayó. No cayó solo en un pozo, cayó en la traición. El golpe fue seco, el eco de su cuerpo resonó en la oscuridad. Arriba las voces reían, abajo José respiraba polvo y miedo. «¿Por qué?», gritó. «¿Qué he hecho?». El silencio respondió. Desde la boca del pozo vio sus rostros, rostros que conocía desde la infancia, rostros que ahora parecían de extraños. El cielo era apenas un círculo lejano. José apretó los puños. No maldijo, no se quebró, solo recordó el sueño. Mientras tanto, arriba, los hermanos discutían su destino. «Matémoslo». «No, vendámoslo. Que desaparezca para siempre». Entonces el sonido de unas campanas se acercó. Una caravana de mercaderes ismaelitas atravesaba el camino del desierto. Y en ese cruce de decisiones, la vida de José fue vendida por el precio de un esclavo. Cuerdas descendieron, manos ásperas lo sacaron, el sol lo cegó, el polvo lo cubrió. José fue entregado, cambiado, olvidado. Y mientras la caravana se alejaba, el muchacho miró atrás y vio a sus hermanos hacerse pequeños en el horizonte. El pasado se cerraba. El futuro se abría con cadenas. Esa noche, atado entre desconocidos, José comprendió algo. Los sueños de Dios no mueren, incluso cuando todo parece perdido. El camino ahora lo llevaba hacia Egipto, hacia lo desconocido, hacia el corazón del plan divino. Las ruedas de la caravana gemían sobre la arena. Las cadenas rozaban su piel. El sol de Egipto ardía distinto, como si el cielo también fuera extranjero. José no hablaba, pensaba. Cada paso del camello parecía decirle: «No estás perdido, estás siendo guiado». Egipto apareció en el horizonte como una ciudad de gigantes. Muros dorados, templos colosales, estandartes ondeando, voces en lenguas extrañas. Todo era inmenso, y José era solo un muchacho vendido. Fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. En esa casa comenzó su nueva vida. Sin nombre, sin historia, sin túnica, pero con Dios. José trabajaba mientras otros dormían. Callaba cuando otros se quejaban. Servía cuando nadie miraba. Y algo invisible empezó a suceder. Donde José ponía sus manos, prosperaba la casa. Donde José caminaba, había orden. Donde José respiraba, la bendición se movía. Potifar lo notó. Egipto lo sintió. El cielo lo confirmó. José pasó de esclavo a mayordomo, de prisionero a administrador, de olvidado a indispensable. Pero la prueba más peligrosa aún no había llegado. Los ojos de la esposa de Potifar comenzaron a seguirlo. Su voz se volvió suave, su presencia constante, su deseo oscuro. «Acuéstate conmigo», susurró un día. José se apartó. «No puedo traicionar a mi Señor, y no puedo traicionar a mi Dios». Ella insistió. Él resistió. Hasta que un día, cuando no había nadie en la casa, ella lo tomó del manto. José soltó la prenda y salió corriendo. Dejó su dignidad intacta, pero su futuro en peligro. El mismo acto de obediencia que lo honró ante Dios, lo llevó directo a la prisión. Esa noche, José descendió una vez más, no al pozo, sino a una celda, y el eco de las rejas cerrándose parecía decirle: «Todavía no es el final». La puerta de la prisión se cerró con un estruendo que aún hoy podría escucharse en su alma. Hierro, piedra, oscuridad. José quedó solo, pero no abandonado. Las noches eran largas, el aire pesado, el tiempo parecía detenido. Sin embargo, en lo invisible, Dios seguía avanzando. José no se volvió amargado, no se quebró, no renegó, sirvió, ayudó a los demás prisioneros. Escuchó sus historias, compartió su pan, secó lágrimas ajenas mientras nadie veía las suyas. Y otra vez lo mismo. Donde José estaba, el favor de Dios lo rodeaba. El jefe de la cárcel lo observó.
Le confió responsabilidades, le entregó llaves, le dio autoridad entre cadenas. Una noche 2 hombres del palacio cayeron presos, el copero del faraón y el panadero. Ambos soñaron, ambos despertaron temblando, ambos buscaban respuestas. José los miró y dijo: ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Escuchó cada detalle, cerró los ojos. El cielo habló: en 3 días, uno volverá al palacio, el otro no volverá a ver la luz. Todo ocurrió exactamente como José dijo. Antes de separarse, José suplicó al copero: cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. El copero prometió, y luego salió. Pero los días pasaron, los meses pasaron, los años pasaron, y José fue olvidado. En el silencio de la celda, el joven soñador comprendió una verdad profunda. A veces Dios permite el olvido de los hombres para construir el recuerdo eterno de su propósito. Y entonces, una noche, en el palacio del faraón, el cielo volvió a hablar. El faraón se despertó empapado en sudor. Había visto 7 vacas hermosas devoradas por 7 vacas flacas. Había visto 7 espigas llenas tragadas por 7 espigas secas. El sueño lo estremeció. Convocó a magos, convocó a sabios, convocó a sacerdotes. Nadie supo responder. Y entonces, en un rincón de la memoria del copero, una celda se abrió. Yo conozco a un hombre, dijo temblando, un prisionero, que interpreta sueños. Las puertas de la prisión se abrieron con urgencia. José fue sacado, afeitado, vestido, llevado ante el trono. De las sombras al centro del poder. He oído que tú entiendes los sueños, dijo el faraón. José alzó los ojos con humildad. No yo. Dios dará respuesta favorable. Y el cielo habló de nuevo. 7 años de abundancia, 7 años de hambre, un plan de salvación. El faraón quedó en silencio. Miró a su corte, miró a José. ¿Quién mejor que tú para gobernar esta misión? Ese mismo día, el esclavo fue vestido de lino fino. El preso recibió el anillo real. El olvidado se convirtió en gobernador. Egipto se inclinó, pero en algún lugar, muy lejos, en la tierra de Canaán, el hambre también llegaba. Y los hermanos de José, sin saberlo, empezaban a caminar hacia su destino. El sueño estaba vivo, y el pasado estaba por alcanzarlo. La sequía cubría la tierra como una maldición. Campos muertos, animales caídos, hogares vacíos. Desde Canaán, los hijos de Jacob caminaron hacia Egipto buscando pan, sin saber que caminaban hacia el rostro de su pasado. Cuando entraron a la sala del gobernador, no vieron a un hermano. Vieron a un señor poderoso, vestido de gloria, rodeado de guardias. José los reconoció al instante, pero ellos no. El corazón de José tembló, los recuerdos rugieron, la herida sangró en silencio. Habló con firmeza, con voz extranjera. ¿De dónde vienen? De Canaán, a comprar alimento. Los examinó, los probó, los hizo enfrentar su propia conciencia, los acusó, los puso a prueba, les habló del hermano que habían dejado. Y en medio de esa tensión sagrada, José escuchó algo que su alma había esperado por años. Somos culpables. Nuestro hermano nos suplicaba, y no escuchamos. José se apartó y lloró. El hombre más poderoso de Egipto, llorando por el niño traicionado. Pero la historia no había terminado. Aún faltaba el rostro del Padre, aún faltaba el perdón completo, aún faltaba el legado eterno. Y cuando los hermanos regresaron con Benjamín, el corazón de José ya no pudo más. La sala estaba en silencio, los hermanos temblaban. Benjamín estaba de pie, acusado injustamente. La tensión llenaba el aire. Judá dio un paso al frente. Tómame a mí, pero deja libre al muchacho. José lo miró, y algo dentro de él se quebró para siempre. Todos salieron. Las puertas se cerraron, solo quedaron ellos y el pasado. José comenzó a llorar tan fuerte que los muros de Egipto escucharon su dolor. Yo soy José, nadie respiró. El que ustedes vendieron, el que cayó en el pozo, el que caminó encadenado, el que ahora gobierna esta tierra. Sus hermanos cayeron de rodillas. No tengan miedo, dijo, Dios transformó el mal en bien. Entonces los abrazó, lloraron juntos, sanaron juntos, y el eco del perdón atravesó generaciones. Donde hubo traición, Dios sembró propósito. Pero aún faltaba el encuentro más esperado, el rostro del Padre. Jacob no podía creerlo. José, ¿vive? Las palabras temblaban en sus labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su espíritu, cansado de luto, despertó. Caravanas partieron. El anciano caminó hacia Egipto. Cada paso era un milagro. Cuando José vio a su padre desde lejos,
corrió, no como gobernador, no como príncipe, corrió como hijo. Se abrazaron, lloraron. El tiempo se detuvo. Ahora puedo morir en paz, susurró Jacob, porque mis ojos te han visto. Egipto se inclinó ante aquella escena sagrada, y en esa casa restaurada Dios selló su promesa. Pero el legado de José no terminaba en su familia, terminaba en el futuro de una nación. Los años pasaron, Egipto sobrevivió al hambre, las naciones vinieron por pan, los pueblos fueron sostenidos, y detrás de cada granero lleno estaba José. No gobernaba con orgullo, sino con gratitud, no desde el trono, sino desde el propósito. Su padre Jacob vivió en paz, sus hermanos formaron familias. La herida del pasado se convirtió en cimiento del futuro. Una noche, cuando Jacob sintió que su tiempo terminaba, llamó a José. «Prométeme que mis huesos volverán a la tierra de la promesa». José lo juró. Y cuando Jacob partió, José lloró. Pero su fe no se movió, porque el que camina con Dios sabe que la muerte no es final sino semilla. Oh, el legado de José ya no era solo una historia, era una promesa viva. Los años siguieron su curso como ríos silenciosos. José envejeció viendo crecer a sus hijos, y a los hijos de sus hermanos, y a los hijos de sus hijos. Israel se multiplicaba. Egipto los observaba. El futuro se estaba gestando. Pero el corazón de José no pertenecía a Egipto. Pertenecía a la promesa. En su lecho, rodeado de su familia, José habló con voz firme aunque cansada. Dios ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra. Sus palabras no eran despedida, eran profecía. Cuando eso ocurra, lleven mis huesos con ustedes. Todos asintieron. El cielo estaba de testigo. Y así José cerró los ojos, no como esclavo, no como prisionero, no como gobernador, sino como heredero de la promesa eterna. El soñador había terminado su carrera, pero su sueño seguía caminando en su pueblo. Décadas pasaron. Egipto cambió. Faraones subieron y cayeron. Pero el recuerdo de José permanecía como un río subterráneo que nunca se seca. Sus hijos crecieron y se multiplicaron. Los hijos de José se convirtieron en tribus. La familia que un día fue traicionada, ahora prosperaba bajo su protección. Los egipcios hablaban de aquel hombre de túnica de colores, que pasó de esclavo a gobernador, no por ambición, sino por obedecer a Dios incluso en lo imposible. Cada historia que contaban sus descendientes llevaba una enseñanza. Aunque nos vendan, aunque nos olviden, aunque el mundo nos traicione, Dios siempre cumple sus promesas. Y así su nombre se convirtió en símbolo de perseverancia en el dolor, fidelidad en la prueba, perdón, que transforma. Sueños que sobreviven al tiempo, el mundo no lo sabía aún. Pero José estaba construyendo el puente del futuro de su pueblo. Y porque la grandeza no siempre se mide en poder, sino en el impacto eterno de la obediencia y la fe. Generaciones más tarde, el nombre de José aún resonaba, no solo en Egipto, sino en cada historia que cruzaba desiertos y montañas, en cada hogar que sobrevivía al hambre, en cada corazón que aprendía a perdonar. Los descendientes de José hablaban de aquel hombre que nunca olvidó su fe, nunca renegó de su sueño, nunca permitió que la traición definiera su vida. Egipto, la tierra que una vez lo recibió como esclavo, ahora recordaba al hombre que la salvó de la hambruna. Y Canaán, la tierra de su infancia, recordaba al hijo que Dios nunca abandonó. En silencio, José seguía enseñando a través de los siglos: la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el corazón que confía en Dios. Y aunque la muerte lo había reclamado, su influencia, su legado, seguía vivo, más fuerte que cualquier recuerdo humano. Porque José no dejó solo una historia, dejó un mapa de fe que guiaría a generaciones. Las enseñanzas de José viajaron más lejos que su propia voz. Cada prueba podía convertirse en un trampolín. Cada traición podía transformarse en salvación. Cada lágrima podía ser semilla de esperanza. Los ancianos contaban a los jóvenes: miren a José, el soñador vendido. Miren cómo la fidelidad a Dios lo convirtió en salvación para muchos. Las familias que una vez fueron separadas se reconciliaban gracias a su ejemplo. Los corazones endurecidos aprendían a perdonar. Los sueños olvidados encontraban fuerza para volver a nacer. José había enseñado lo más importante: el propósito de Dios nunca se rompe, aunque el mundo intente destruirlo. Sus historias se hicieron leyendas, sus acciones se convirtieron en manual de vida, y su fe, en silencio, siguió moviendo destinos. Porque un hombre que camina con Dios puede cambiar el mundo, aunque nadie lo vea. Mucho tiempo después, los descendientes de José miraban las estrellas y recordaban al joven soñador que alguna vez caminó entre rebaños, vendido por sus hermanos, olvidado en un pozo y encarcelado injustamente.
pero también recordaban algo más grande. Cada caída, cada lágrima, cada prueba había sido parte del plan divino. Egipto prosperaba gracias a su sabiduría. Canaán esperaba la promesa de Dios, sostenida por sus decisiones. Y el mundo aprendió que incluso en la traición más profunda, el perdón y la obediencia pueden transformar cualquier destino. José había sembrado más que granos y provisión. Había sembrado esperanza, fe y reconciliación. Y así, al mirar atrás, comprendieron. No importaba cuánto sufrimiento atravesara, el sueño de Dios nunca falla. Porque lo que un hombre fiel empieza, Dios lo lleva hasta su final glorioso. El legado de José no era solo suyo, era un mensaje eterno. La fidelidad, la paciencia y la fe pueden cambiar el curso de la historia. José descansó finalmente, rodeado de su familia y de la paz que solo Dios puede dar. Su túnica de colores ya no estaba, pero su vida brillaba más que cualquier prenda. Egipto recordaría al hombre que convirtió el dolor en salvación. Canaán recordaría al hijo que nunca perdió la fe. Y todos, generación tras generación, recordaron que Dios puede transformar traición en propósito, olvido en oportunidad y sufrimiento en un legado eterno. Cada lágrima que José derramó, cada noche en el pozo, cada injusticia que soportó, se convirtieron en el mapa que guiaría a su pueblo y al mundo hacia la esperanza. Y así, de soñador traicionado a salvador de naciones, José enseñó la lección más poderosa. Cuando confías plenamente en Dios, tu historia puede cambiar vidas mucho después de que tú ya no estés. El legado de José continúa, porque la fe verdadera nunca muere.